Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Fórmula Inmobiliaria, un espacio ideal diseñado para ti. Mi nombre es Lisette del Valle y estoy muy contenta de estar transmitiendo este sábado 4 de julio del 2020. Estoy contenta de transmitir un sábado más a todos ustedes. Espero que le estén pasando bastante bien. Es un día bastante, pues muy armonioso, muy soleado, está muy rico. La verdad es que ya, como lo comentaba el sábado pasado, ya muchísima gente está saliendo, está pues yendo a los restaurantes, a los mercados, a todo para que podamos pues un poquito a ir paso a paso a esta nueva normalidad. La verdad es que yo siempre les voy a decir que tomen en cuenta toda la seguridad que se necesita. La salud es lo más importante y recuerden que siempre tienen que llevar cubrebocas, el gel antibacterial, el protocolo necesario para estar pues bien de salud y no contagiar a los demás o que no te contagies. La verdad es que es muy importante, es un sábado muy muy lindo. Yo estoy muy contenta como todos los días y como todos los sábados. Me gusta mucho estar en este programa compartiendo con todos ustedes toda esta información que yo les traigo y la verdad es que este programa es de todos ustedes y yo lo hacemos posible, así que yo les pido que durante toda la semana se comuniquen conmigo para ver qué programa quieren que dé, qué temas, algún comentario en especial, algún tema que ustedes quisieran escuchar o referente a algún problema que tengan. Así lo podemos hacer extenso para todas las personas y tener esa experiencia para todos los demás. La verdad es que me gusta mucho recibir sus mensajes, así que se pueden comunicar conmigo, ya lo saben, a mis redes sociales, AZ Inmobiliario, HAZ Inmobiliario. Me encuentras en Facebook, me encuentras en Twitter y me encuentras en mi canal de YouTube para que estés en comunicación directa conmigo. En el canal de YouTube ustedes saben que yo subo los programas de los sábados, los subo más o menos por ahí del miércoles. Estoy subiendo el programa para que lo puedan revisar, para que puedan revisar alguna información que quieren volver a escuchar o para ver el programa. Entonces, bueno, el teléfono en cabina se los dejo, es el 3-400-500. Ahí está Emita contestando las llamadas para que estar en comunicación directa con ustedes y estar abriendo la conversación. Así es que vamos a estar ahí toda esta hora de transmisión con todos ustedes para que pues no le cambien. Vamos a hablar, les voy a decir que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a platicar acerca de los edificios a prueba de sismos, ahora que ha estado un poquito temblorosa la tierra, se está reacomodando. ¿Y por qué son a prueba de sismos? ¿En qué consiste esta construcción? También te diré cuáles son los diferentes tipos de contratos que hay, porque hay una infinidad enorme de contratos diferentes y tienen los requisitos diferentes para que se llame así ese contrato, ¿no? También Katy les va a platicar qué es el co-living y el coworking para que estén muy atentos durante toda esta hora de transmisión. Vamos a estar platicando de muchas cosas interesantes que la verdad es, pues, yo creo que es algo muy importante para ustedes el saber el tipo de contrataciones, el tipo de contratos que hay y todo lo de las construcciones de los edificios y Tati también nos va a llevar a un lugar diferente para salirnos de todo esto de la pandemia y olvidarnos un poquito de todo lo demás. Vamos a estar platicando con todos ustedes acerca de todo eso. Y la verdad es que si ustedes se quieren comunicar durante el programa conmigo, ahí con Emita en el 3-400-500, estamos ahí a sus órdenes si nos quieren saludar, si quieren mandar saludos o si quieren decir algún comentario o necesitan alguna información, con muchísimo gusto, ahí estamos para servirte. Y ya Emita me manda mensajito, yo todavía estoy transmitiendo desde casa, nosotros todavía estamos con el protocolo, Grupo Fórmula está con el protocolo de quedarse en casa, porque aunque hay a veces mucha gente dice que semáforo rojo, que semáforo amarillo, que semáforo lo que sea, nosotros estamos cumpliendo con los protocolos de quedarse en casa para que podamos contribuir y poner un granito de arena para nosotros hacia la sociedad. Así es que cualquier cosa, pues Emita también me manda un mensajito y de todos modos estamos en comunicación directa con todos ustedes para que podamos estar pues sin ningún problema. Así es que vamos a empezar este programa con muchísimo gusto después de este corte comercial.
Yo regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Ven a Depel Spa y presume tu piel. Depilación definitiva sin dolor con luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, lifting. Haz tu cita al 442-771-6251. Encuéntranos en Facebook o Instagram como Depel Spa. 442-771-6251. Pues ya estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria, 10 de la mañana con 9 minutos de este sábado 4 de julio del 2020. Ya estamos a mediados de año de este 2020 que ha sido bastante diferente. Ha sido un año de verdad pues crítico para muchas personas. Otras personas les ha ido muy bien toda la industria de salubridad y las personas que se dedican a hacer geles y todo esto de guantes y eso, la verdad es que les ha ido bastante bien, unos no tan bien. El tema es que nos tenemos que reinventar, lo he dicho y lo seguiré diciendo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, eso es lo más importante, porque tenemos mucho que explorar de nosotros mismos para que podamos salir adelante de una manera, pues bien, una manera bien hecha con las cosas legales que se necesitan, actuando de buena fe y todas estas cosas. La verdad es muy interesante que nos reinventemos y que podamos crear cosas nuevas o negocios nuevos o trabajos nuevos. Entonces, sí ha sido muy diferente y difícil para muchas personas, pero ya estamos aquí, ya está pasando todo esto. Tenemos que aprender a vivir con este virus porque no se va a ir. El tema es que nos tenemos que cuidar y cuidar bastante bien. Pero bueno, volviendo al tema del programa, les voy a platicar acerca de todas estas construcciones que pues son edificios a prueba de sismos. ¿Y por qué son a prueba de sismos? Bueno, la verdad es que desde hace ya 33 años, cuando fue el sismo del 19 de septiembre del 85, se dio pie a un nuevo reglamento de construcción y la verdad es que incluyó muchas normas de edificación mucho más rigurosas que se han actualizado en el paso de los años. Obviamente había un reglamento de construcción mucho más ligero que el que hoy en día hay. Esto estoy hablando en la Ciudad de México y en los lugares donde son sismos, tienen mucha probabilidad de sismos. Tiene que haber un reglamento muy riguroso y muy específico para que las edificaciones no se puedan pues caer o maltratar. Y entonces, bajo estos nuevos estándares, la verdad es que la Ciudad de México, sobre todo grandes complejos, se atribuyen la actualidad de ser los más seguros de toda la ciudad al haber implementado tecnologías y mucha ingeniería sísmica, como por ejemplo el uso de amortiguadores hidráulicos o sistemas de contrapeso y muchos niveles de profundidad en la cimentación, que eso les permite que sigan de pie tras un sismo superior a los 8.5 grados Richter, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas edificaciones? Las personas que conocen la Ciudad de México y han ido para allá, hay un edificio que se llama Torre de Reforma, que está ubicado a unos pasos de la Torre Mayor, esto es en Reforma, tiene 57 pisos que se distribuyen a lo largo de 246 metros de altura. Es un edificio bastante grande que la verdad es que fue construido en el 2008 y empezó a construirse en el 2008 hasta el 2016 también se hizo una reestructura y en teoría puede soportar un terremoto de 10 grados en la escala de Richter. La verdad tiene mucho diseño geométrico que eso obviamente permite absorber la fuerza de un temblor y cuenta con un innovador sistema antisísmico. Esto la verdad es que tiene un conjunto de barras diagonales en donde se encuentra el nodo y una estructura metálica de acero creada para soportar muchos movimientos telúricos y bueno, su fachada y demás hacen que a lo mejor muchas personas han decir, ay, sí, es que no está tan bonito, o sí está bonito, eso del gusto no importa, pero todo tiene que ver para absorber todo este tipo de movimientos telúricos que hacen que se pueda aguantar y una flexibilidad con estos gatos hidráulicos a estos edificios. Y entonces, bueno,
Estas características se han empleado en esta torre y también en la torre latinoamericana, que posteriormente voy a hablar acerca de esta torre. Otro edificio que es mucho más moderno de construcción fue la torre ejecutiva de Vancomer. Esta joya de reforma, como le llaman ahora, pues se comenzó a construir en el 2013 y se inauguró en el 2016. Tiene una altura de 235 metros de altura y 50 niveles. La verdad es que esta edificación tiene una cimentación bastante flexible y vigas de acero reemplazables. Esto es algo que es muy nuevo aquí en la Ciudad de México. Ya se viene haciendo en muchos años anteriores en otros lugares, pero esto de las vigas de acero reemplazables que amortiguan cualquier evento sísmico, aún se registra aún cuando se registra una magnitud bastante fuerte, se puede generar algunas deformaciones, pero no se cae. Entonces, esto la verdad es algo muy nuevo. Sus cimientas empiezan a 52 metros por debajo del suelo. O sea, hicieron un hoyo bastante grande de 52 metros y esto incluye muchas capas de roca adecuadas a la base de esta magna estructura, lo que hace, la verdad, la capaz de soportar un terremoto o un sismo de 9 grados en la escala de Richter, y ha recibido diversos premios. Aparte de todo esto, ha recibido muchos premios en el ramo de la arquitectura y bueno, pues muchos premios que se dan en este medio, ¿no? Otro edificio es la Torre Mayor, que es un edificio diseñado por más o menos, está en la Avenida Paseo de la Reforma para todas las personas que conocen la Ciudad de México, y está preparado para aguantar un sismo de hasta 8.5 grados en la escala de Richter. Esta torre de oficinas de 55 pisos y de 225 metros está diseñada para resistir movimientos sísmicos gracias al uso de 98 amortiguadores que le permiten reducir el esfuerzo estructural ante un terremoto. La verdad es que es una construcción que fue construido en una base de 252 pilares de hormigón y 60 metros de profundidad. O sea, tiene una profundidad bastante, y todos los edificios hoy en día que son a prueba de sismos, una característica muy especial es que tiene que tener muchos metros de profundidad para poderlo asentar muy bien en el terreno, y se poder estando más firmes y evitando que el relleno pantanoso que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, lo tire o lo fracture, ¿no? Otro de los edificios es la Torre del Caballito, que esta fue creada en 1988 y 1993 pues un edificio de 135 metros, de 34 pisos, también es aislado sísmicamente y anclado en el suelo por 185 pilotes de concreto que penetran hasta 60 metros. La verdad es que es algo impresionante. Además, pues bueno, el edificio cuenta con una estructura de 40 metros que evita pues muchas fisuras en los posibles temblores, y es una estructura metálica de montaje. La verdad es que el diseño también puede aguantar pues entre el 8.5 en la escala de Richter, y está muy bien. Tenemos muchos edificios, me voy a irme un poquito más rapidito para poder abarcarlos todos y que lo sepan. También el Reforma 222, que también es una obra de 31 pisos, de 41,000 metros cuadrados. Esto es de metros cuadrados, no de altura son 125.8 metros. La verdad es que está muy, muy interesante. También son 50 metros que harán hacia abajo con 50 amortiguadores sísmicos. La verdad es que está muy interesante todo este tipo de edificios. Y bueno, está también la Torre del Pantalón, está el Senado de la República, también tengo todas las características, la Torre de Pemex, y bueno, una infinidad de edificios que están hechos para aguantar sismos de 9 grados, de 10 grados en la escala de Richter. Pero quiero hablar acerca de
La torre latinoamericana es una de las torres que se empezó a construir en 1956. Es uno de los edificios mucho más viejos que podemos decir a comparación de todos los que he estado mencionando ahorita. Y la verdad es que es muy interesante que podamos ver que este edificio, o sea, han pasado temblores de todos los temblores del 85, los de estos últimos, y la torre latinoamericana está en pie. La verdad es que pues ha superado obviamente todos estos sismos superiores a 7 grados y cuenta con 3 pisos de sótano y sirven como cimientos, como cajones hidráulicos. Además tiene 361 pilotes de concreto que los sostienen. Tiene también una capa muy resistente en el subsuelo, está a 34 metros de profundidad. A diferencia de los demás edificios, no es tan alto como los otros, pero al final del día tiene 34 metros de profundidad, con muchísimos pilotos que lo hacen que se mueva con el temblor. Sí se mueve, y este tipo de edificios tienen una sismicidad bastante fuerte, porque si tú estás dentro sientes el temblor muchísimo por los pilotos hidráulicos que se van moviendo conforme al temblor, pero no se caen, que es una de las cosas más importantes. Se remodeló y se ha hecho algunas variaciones a esta torre, porque pues desde 1956 está en pie, pero son de las construcciones más viejas que tiene la Ciudad de México, que están hechas a pruebas de sismos, y la verdad es que es algo muy impresionante y es muy interesante saber que hoy en día tenemos y contamos con eso en las zonas turísticas también, como Guerrero, en Acapulco y eso. Todos los edificios grandes, hoteles, están hechas con este tipo de cimentación, con la reglamentación necesaria para que podamos estar tranquilos y en paz. Y una de las cosas que quiero comentar antes de irme al corte es que si todo mundo, los grandes constructores, siguen al pie de la letra toda esta nueva reforma de construcción, la verdad es que no tendría que caerse ninguna casa, ningún edificio. Pero bueno, eso ahí ya entra la parte moral de cada constructor, pero si todos estos edificios no se caen, tendrían que construirse todas estas de casa habitación con la reglamentación necesaria y muy puntual para que todos estemos seguros en un sismo. Yo me voy a un corte comercial, regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Descubrir lugares increíbles es una experiencia única. Conocer culturas y gente nueva aumenta tu felicidad. Por eso yo viajo con Viaje, mi agencia de viajes de confianza. Entra a agenciadeviajesqro.com o llama al 299-3387. Listo, estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria, 10 de la mañana con 25 minutos de este sábado 4 de julio del 2020. Sábado lindo, la verdad es que está muy soleado, muy a gusto y sin tanto calor, bueno, ahorita porque es muy temprano. Bueno, vamos a seguir platicando acerca de toda esta información que tengo para ustedes. Ya hablamos un poquito acerca de este tipo de construcciones a prueba de sismos. Lo único que quería yo comentar, y para cerrar este tema, es que todo el tipo de construcción en zona telúrica es algo que es muy importante de registrar para si tú quieres comprar un departamento, sobre todo, pues no te puedes asegurar si no sabes de construcción y no viste cómo fue la cimentación, pero pues sí tienes que pensar en la persona que hizo, o el desarrollo, o el arquitecto que hizo, tratar de investigar un poquito allá su trayectoria, a ver qué otros tipos de edificio ha hecho, para que puedas tú tener un poquito de tranquilidad y seguridad en que las cosas van a estar bien con tu nueva adquisición, con tu nueva compra. Entonces es importante que revises quién lo hizo, este arquitecto, si es nuevo, si trabaja en un despacho, si no, si trabaja por su cuenta, qué otro tipo de construcciones ha hecho, en dónde se encuentran y cómo son, para que tú puedas tener un poquito más de tranquilidad y certeza de que todo va a estar bien con tu
departamento, ¿no? Ahora, cambiando a otros temas, hablando de todo este tipo de contratos y una compraventa y todo lo demás, hay muchísimos tipos de contratos, pero ¿qué es un contrato realmente? Bueno, pues es una relación jurídica. ¿Por qué jurídica? Porque todo esto tiene una validez ante un jurado y en donde una persona que se llama acreedor está facultada o puede exigir de otra persona llamada deudor una prestación que puede consistir en dar, en hacer o no hacer, y tiene tres elementos el contrato. Que es los sujetos, que quienes son las personas involucradas en este contrato, el objeto, que es el desarrollo de todo lo que vas a poner, si es casa, si es renta, si es venta, si es préstamo, si es contrato comodato, si es el nombre del contrato, la relación jurídica, que es este tipo de contrato que es, y todo eso. Eso es lo que es un contrato en general, o sea, muy, muy generalmente, porque cada contrato tiene sus especificaciones. ¿Y cuál es la consecuencia de este derecho de los contratos? ¿Para qué hacemos un contrato? Bueno, número uno, porque son personas que se someten por voluntad, por algo propiamente, no es obligación, no tiene que ser obligado, es por voluntad de todas las partes para que se dé el cumplimiento de algo. También la consecuencia es regular la conducta de las partes, de las dos partes, a lo dispuesto en el contrato. Decir, bueno, pues yo te rento mi casa o yo te la presto, la dono, lo que sea el contrato. Ahorita vamos a ver algunos. No voy a tocar todos los contratos porque son muchísimos, pero más o menos los que son los más comunes para que podamos tener un poquito de idea a la hora de realizar un contrato. También pueden obligar o someter a las partes para asumir su obligación, porque muchas veces uno confía mucho en las personas y dice, bueno, a ti te toca esta parte y a mí me toca esta parte, pero muchas veces no se cumplen esas partes que tiene que hacer la obligación en la que quedaron, y para eso se hace un contrato. Y así tienes tú un respaldo, una base legal que está elaborado en función y en sentido de la ley. Eso es muy importante de los contratos, para que cualquier cosa tú lo puedas presentar ante un juicio y tenga validez. Ahora, son ejecutables todos estos contratos ante un tribunal, y la autoridad pública puede obligar su cumplimiento. Entonces, eso es para lo que se hace un contrato. Y tienen unos elementos de validez, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de validez? Bueno, la capacidad legal de algunas partes tiene que ser una persona en su cabal juicio, tiene que tener la edad reglamentaria para realizar un contrato, tiene que ver la inexistencia de vicios en el consentimiento para hacer este contrato, sin engaños, sabiendo que se firma, sin letras chiquitas, todo tiene que ser claro. Que el objeto o el desarrollo de este contrato no sea, tiene que ser lícito, no sea ilícito. Algún motivo que lo haga ser ilícito, la verdad es que no lo puedes hacer. Que el consentimiento se haya manifestado en forma que la ley lo establece. La forma o modo de este consentimiento, la verdad es que se materializa. Entonces, tiene que estar conforme a lo que dice la ley, ¿no? Para que lo tengamos claro. Ahora, hay una evicción en los contratos. ¿Qué es evicción? Para empezar, ¿no? Es una pérdida del derecho por una sentencia. ¿Cuándo se somete a una sentencia? Normalmente se somete a una sentencia, un contrato o algo así, cuando hay una herencia. Normalmente hay una herencia y se somete a juicio ese testamento, y cuando hay una evicción, así se llama, que es una pérdida de derecho, porque se somete a un juicio, y podrán estas personas están, pues la verdad es que es la evicción y saneamiento de los bienes que se tienen que adjudicar. Bueno, entonces,
¿En qué momento es cuando esta persona adquirió una cosa, lo que sea un inmueble, que fuera privado de todo o parte de ella por una sentencia, que es lo que yo comentaba, que causa ejecutoria, porque tiene que causar ejecutoria? ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber dicho el juez que ya terminó este juicio y les dan una carta de que se llama así, sentencia ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Entonces, todo lo que enajena o se obliga a responder la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. Esto es importante. Ahora, como yo les decía, hay muchos tipos de contratos. Por ejemplo, hay un contrato que es de permuta. Así tiene que tener el título de permuta. Entonces, ¿qué es la permuta? Es un contrato que se otorga o se da para cuando tienes que dar una cosa por otra. No hay dinero de por medio, sino es como un trueque, cambias una cosa por otro. Y esto también obviamente está en la ley, en el artículo 23, 27. Bueno, tengo todos los artículos por si los necesitan, no se los voy a dar, no tiene caso, pero en los artículos está muy bien especificado cómo va. Cada tipo de contrato tiene sus características. Yo les sugiero que si ustedes están vinculados en algún tipo de contrato, como los que voy a mencionar, se vayan al artículo y revisen muy bien para que tengan muy claro lo que tiene que tener el contrato. Por ejemplo, de permuta, que no hay dinero de por medio, sino se da un bien a cambio de otro, por ejemplo, o un coche a cambio de una casa, cosas así que se pueda hacer de esa manera. Entonces tiene que ser el contrato que diga permuta. Ahora, hay un contrato de donación, aunque tú vayas a donar algo, es un contrato en el que la persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de los bienes, de un bien o de los bienes. Entonces, esto también tiene que haber un contrato, aunque lo vayas a donar, aunque lo vayas a regalar, tiene que haber un contrato en donde diga que tal propiedad, tal situación. Esto no nada más se hace para el mundo inmobiliario. Esto, por ejemplo, si quieres regalar un coche, tienes que hacer un contrato en donde diga que tal coche de tal marca, de tal año, todas las características del inmueble, del coche, de lo que quieras donar. Se tiene que hacer un contrato para cualquier cosa, tener tú muy bien claro y ante la ley decir, bueno, pues aquí está el contrato, ¿no? Luego, hay otro contrato que se llama mutuo simple, que es un contrato que se obliga a transferir la propiedad de una persona y una suma de dinero con otras fungibles que puedes dar a la otra persona, pero se obliga a devolver el tanto de la misma en especie o en calidad. Esto es como que así, este es el simple, pero hay uno que es con interés, que en vez de devolverlo exactamente se cobra un interés, ¿no? Ese es otro contrato, el comodato. Hemos hablado también del contrato comodato porque es algo que se da muchísimo, es algo que es muy común que se da. Este contrato comodato es un contrato por el cual las personas involucradas se obligan a conceder gratuitamente el uso de, por ejemplo, se da muchísimo aquí en Querétaro en los condominios en un condominio o en un fraccionamiento, una casa que tiene un jardín que es común o es del fraccionamiento, entonces se le presta, digamos que se presta para el mantenimiento, para el cuidado o para el uso, pero no se puede vender, no se le vende, se le presta, ese es un contrato comodato. Se obliga a conceder gratuitamente el uso de esa cosa o inmueble, pero la persona que lo obtiene tiene la obligación de regresarla en el periodo que marque ese contrato. Siempre tiene que haber una fecha en un contrato comodato y tenerla en mantenimiento y tenerla bien
para el uso que se vaya a hacer en ese momento. Hay personas que hay un terrenito que está ahí o un lote, un pedacito como un estacionamiento y una persona la quiere adecuar y le quiere reformar y lo quiere hacer. La verdad es que eso lo puedes tener como firma de comodato. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y luego hay contratos comodato de años, o sea, de 99 años, de 40 años. Los contratos comodatos normalmente, como se cede un poquito de espacio, no van en la escrituración de tu terreno, de tu casa. Es muy común aquí en Querétaro, en muchas partes de la Ciudad de México. La verdad es que de todo el territorio de México, porque es muy común por ejemplo, muchos fraccionamientos que tienen campo de golf. Entonces hay una zona en donde termina la casa habitación y un pedazo de terreno, de pasto, de terreno, y empieza el campo de golf. Entonces ese pedacito entre uno y el otro también muchas veces se da como dato, y la persona que lo tiene que cuidar, regar el pasto, cortarlo, todo eso para que esté muy bien. Entonces, esto tiene que tener muy bien especificado la fecha. He hablado mucho de este contrato porque sí son muchas características que deben de tener. Una de las cosas, y lo más importante, no es tuyo, porque mucha gente dice, no, ya es un pedazo mío. No viene en la escrituración de tu pues terreno o casa o habitación, porque no es tuyo, no está escriturado. Pero si tú vas a vender una propiedad en donde tienes un contrato comodato de cierta área, tiene que venir ese contrato ahí en adjunto para que tú puedas vender esa propiedad. Vendes normal la propiedad, se hace como siempre se ha hecho, pero se tiene que anexar eso para que la persona, el dueño del lugar, si quiere tenerlo, pues ya pueda tener en su propiedad el contrato de decir, no, bueno, pues es que se hizo un contrato 99 años y apenas han pasado 10, entonces todavía es mío, pero lo tienes que tener. Entonces es muy importante. Luego hay otro contrato que se llama prenda, que es un derecho real constituido sobre un bien inmueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Luego la hipoteca, que ya conocemos, también hemos hablado acerca de la hipoteca durante muchos programas, pero realmente es una garantía que constituye sobre la propiedad, que no se entrega al acreedor y que da derecho, en este caso, al incumplimiento de la obligación garantizada, y al ser pagado con el valor del bien, el grado de preferencia se establece por la ley, que ya se puede traer. Entonces, en conclusión, la hipoteca es un préstamo que te da una institución bancaria o una institución financiera, en donde tú firmas un contrato con los requisitos que esa institución te dé, y tú lo tienes que tener también y leerlo muy bien también para ver cuál es tu obligación, en qué momento cumples o incumples ese contrato. Entonces, ese es otro contrato. También hay un contrato que es de compraventa, que esto se hace, es muy común también, antes de escriturar, se hace un contrato en donde se obliga a transferir la propiedad de una cosa, en este caso, pues un bien inmueble, a otra persona, que se obliga a pagar por ese bien inmueble, ¿no? En un X cantidad de precio, el dinero se tiene que decir, la fecha, nombres de las personas involucradas, todo eso. Cada contrato tiene sus disposiciones generales. Por ejemplo, hay preguntas que me hacen muy comúnmente, que es: ¿cuándo es una venta, un contrato de compraventa o un compraventa perfecta? Bueno, cuando se ha convenido sobre la casa, por ejemplo, su precio, y no necesita que haya entregado la casa ni nada, y que quedes satisfecho en el precio, ¿no? Y bueno, también hay un contrato, me preguntan también, creo
Creo que ya se me está acabando el tiempo para decir todos los contratos. Es que son muchísimos. Pero bueno, después del corte comercial voy a seguir hablando acerca de los contratos. Hay muchos contratos de diferentes formas y tipos para que los podamos ver. Hay unos que son mucho más comunes que otros, pero para que lo que quiero que nos quede claro a todos es que hay muchísimos tipos de contratos según lo que tú quieras hacer, según lo que tú necesites. Siempre, 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 por favor, haz un contrato, no importa si das acomodatos, si prestas tu lugar porque es tu amiga, tu mejor amiga y la quieres mucho y le vas a prestar tu departamento para que la viva, tienes que hacer un contrato que se lo estás prestando. Mientras yo me voy a un corte comercial y seguiré platicando acerca de esto, regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Listo, 10 de la mañana con 44 minutos de este sábado 4 de julio del 2020. Estás en Fórmula Inmobiliaria, mi nombre es Lisette del Valle y estoy hablando acerca de los diferentes tipos de contratos que hay muchísimos. Y lo que yo quiero, pues, que nos informemos es acerca de que cada movimiento que hagas, cada vez que tú vayas a prestar o a regalar o a donar o a alquilar o a vender algo, lo que sea, hagas un contrato para que todo quede en firma y todo quede bien estructurado y no tener problemas más adelante, ¿no? Hay unas cláusulas que son importantes que conozcas cuando tienes obligaciones y derechos del vendedor. El vendedor está obligado a entregar al comprador lo que va a vender. ¿Por qué se tiene que escribir esto? Porque hay muchas veces, y la verdad que ha pasado y pasa a veces muy seguido, es que se da el dinero de eso que vas a comprar y nunca te entregan lo que compraste. Eso obviamente es un fraude, eso es robo y se puede nombrar de muchas maneras, pero tiene que establecerse, porque si no se establece, puede ser que esta persona dice, no, es que tú me debías, es que no quedamos nunca en que yo te tenía que entregar algo. Entonces hay muchas maneras de que se pueda sacar la vuelta, entonces es muy, muy importante ponerlo en el contrato. Luego, garantizar la calidad de lo que te están ofreciendo. Si es una casa que esté pintada, remodelada, equipada, si así es como la quieres comprar. Puedes comprar también una obra gris, una obra en blanco, una obra negra, lo que quieras comprar pero tiene que estar bien especificada que es una obra en gris y que tú la vas a terminar. O una obra negra que tú lo vas a hacer, ¿no? Entonces, tienes que ver este tipo de detalles para que todo va a funcionar muy bien. ¿Cuáles son las obligaciones y derechos del comprador? Bueno, el comprador debe de cumplir con todo eso que se haya hablado y se haya obligado y especialmente pagar el precio por lo que dijeron y el monto en el que quedaron. Esto también es muy importante que lo tengas que poner en el contrato. Tienes que poner con pesos y centavos todo el dinero, tanto en letra como en número, para que no haya ninguna confusión de que es que yo te dije tal precio, pero tú me entendiste otra cosa. No, tiene que estar por escrito toda la cantidad con números y con letras para que no haya ningún malentendido. Y se tiene que fijar un tiempo, un lugar y el pago se hará en tiempo y forma en el lugar que se entregue y cuando se entregue. Como lo hayan estipulado, tiene que venir en el contrato. Ahora, de la compraventa,
tiene que ser una de las cosas importantísimas, es la importancia de la escrituración y de la escritura pública. ¿Por qué es importante eso? Número uno, pues te da confianza que tú compres algo que esté escriturado. Te da certeza y seguridad jurídica porque cualquier cosa lo puedes meter a un juicio. Y tienes que saber que ese inmueble o eso tiene pagado todos sus, pues todo lo que necesitas pagar de impuestos y tiene que ir bien conforme a lo que se deben las leyes y los reglamentos necesarios de cada ciudad, estado y país. Entonces, es muy importante la escrituración. Yo te digo que si una propiedad no está escriturada, no sabes de dónde viene, no sabes cuál es, por qué la tiene. Es que me la dio, y eso se utiliza mucho en los ejidos que lo van heredando por familias, pero nadie realmente sabe. Solo saben que este pedazo es mío y ya. Entonces tiene que estar todo muy bien registrado ante el registro público de la propiedad, que eso ya lo vimos, lo toqué el tema el sábado pasado. Entonces, hay muchísimas formas de pactar la compraventa, sobre todo me detengo un poquito en la compraventa porque es algo que es muy común y tienes que hacerlo con una certeza bastante buena porque hay muchísimas maneras de comprar, ya sea que tengas el dinero o tengas un crédito hipotecario o un préstamo, que es un préstamo ya sea con banco, con alguna institución en la que tú decidas, o pues que te presta tu mamá o tú le prestas. Todo eso tiene que estar muy reglamentado y muy especificado para que no vaya a haber ningún problema a la hora de comprar. Y que el comprador pues obviamente tiene que demostrar que ese dinero es lícito, que no viene de algo malo y es algo que tienes que asegurarte tanto el que vende como el que compra. Entonces tienes que reservar pues esta compraventa que normalmente se hace y se transmite la propiedad, por ejemplo, sin la capacidad, cuando haces una compraventa, un contrato de compraventa con reserva de dominio. ¿Qué es esto? Porque eso es también muy común, que puedes transmitir la propiedad, pero sin venderla, ni hipotecarla, ni donarla, ni nada que implique un acto de dominio, de traslado de dominio. Entonces, eso también puede ser, ¿no? Que tú le das esto, puedes dejar y te va pagando como una renta, no la puede vender, ni hipotecar, ni no donarla, ni nada. Muchas veces esto se hace cuando las propiedades se heredan y ya están a nombre de los hijos, pero no pueden ni venderla, ni hipotecarla, ni donarla, ni nada, hasta que la persona, el papá, la mamá o quien eso haya fallecido. Normalmente, muchas veces esto es de reserva de dominio, cuando les dejan las propiedades a los hijos y no quieren porque muchas veces muchos hijos de repente corren a los papás de sus casas porque pues está mi nombre y es mía, entonces pues ahora yo la vendo o yo puedo hacer de mal uso o buen uso o lo que sea. Entonces, para asegurar que al menos la gente y sobre todo las personas de la tercera edad tengan su casita y su techo, ponen esto en las escrituras, ¿no? Muchas veces se hace esto y se utiliza para muchas cosas, no nada más para eso, ¿no? Se registra a través del dominio y la anotación es un gravamen en sí mismo. Esa casa está grabada en el registro público de la propiedad para garantizar que esta contraprestación, en dado caso de que se quiera vender, pues está grabada en el registro y que todo el mundo sepa para que no hasta que se venza el plazo, porque es un contrato en donde tiene un vencimiento, puedas ya hacer uso y dominio de esta propiedad, ¿no? Y se desapodera la transmisión de dominio y solo tiene el goce y disfrute de la cosa y su administración. Es como si fuera tuya, pero no puedes, solo la puedes habitar, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, hay, como les decía yo, muchísimos contratos. Otra de las cosas que quiero decirles, la importancia de un contrato de promesa de compraventa.
Este también es importante que se haga porque da certeza jurídica, da seguridad, da certidumbre y dan confianza en la operación que estás haciendo. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan. Mucha gente se salta este paso porque se hace un contrato de pues compraventa, como lo mencioné anteriormente, pero la promesa de compraventa esa muchas veces hacen como que dos contratos en uno y cada contrato tiene sus características muy puntuales que quiero yo decir muy bien eso, ¿no? También puede ser un contrato privado de compraventa y con condiciones legales también, porque por ejemplo puedes tener los mismos efectos legales, pero no tienes efecto a terceros o que solo obliga a las partes. Por ejemplo, yo puedo rentar un local o una casa, pero no puedo subarrendar. Entonces ahí lo tienes que poner claramente en el contrato que puedes hacer uso de esa casa, pero no la puedes subarrendar. Esto es muy común, por ejemplo, cerca de las universidades, que luego pues renta a una persona una casa y le renta un cuarto al amiguito, ¿cómo se llama? Pues a un compañero de la escuela y eso no está permitido si no viene en el contrato. Normalmente quien debe subarrendar todo esto pues es el dueño del lugar, ¿no? Pero bueno, les digo que son muchos detalles que hay que tomar en cuenta y hay que fijarse muy bien, hay que informarse para no cometer errores o para que no nos cometan errores a nosotros, ¿no? Y bueno, hay muchas disposiciones generales que debe de ser y sobre todo lo que tú necesites es eh, informarte bastante bien, porque hay bienes susceptibles de rentarse, como son todos los bienes inmuebles, todo aquello que no se consume, no se disuelven con el tiempo o se pierden con el tiempo. Yo no te puedo rentar algo que se va a destruir, algo de comida o algo así, porque no puedes rentar algo que no pasa a poder regresar o en las mismas condiciones o nunca lo vas a poder regresar. No se puede rentar los inmuebles que la ley sanciona como los monumentos, bienes públicos, patrimonio cultural, parques o cosas de derechos personales como el derecho al libre tránsito, por ejemplo, que eso, es común que te renten el espacio para que te puedas estacionar o algo así y no se puede rentar. Otras cosas que no se pueden rentar son, por ejemplo, aparte ya dije eso, pero bueno, hay otros arrendamientos de bienes públicos como oficinas, bodegas e inmuebles en general de uso público que son tema de derecho administrativo. Bueno, esto es muy importante. Hay unas cláusulas para los funcionarios públicos, qué es lo que no pueden hacer o hacer. Entonces, es un tema bastante extenso que la verdad es que hay que hacer muchas cláusulas, son muy puntuales los contratos que tenemos que ver, pero algo que quiero decirles que es algo que es común, tiene que ser una declaración de común acuerdo, tiene que haber la duración, tiene que tener la duración del contrato, el monto a pagar si hay dinero de por medio, la obligación de ambas partes se tiene que escribir, la garantía si hay un depósito también se tiene que poner en el contrato, si hay un aval, una fianza, una prenda también se tiene que poner en el contrato y de cuánto va a ser, el uso para el que está diseñado el inmueble, si es casa habitación, solo es casa habitación, no se puede poner un negocio, si es un local, pues bueno, es un negocio, no te puedes quedar a dormir ahí porque hay gente que renta locales y ahí trabaja y ahí vive, no se puede hacer para uso personal, etcétera. Son cláusulas que casi en todos los contratos tienes que ver y una de las cosas importantísima tiene que para la interpretación y cumplimiento del contrato se tiene que ver el Código Civil del estado en el que estás y las leyes que derivan de eso, ¿no? La fecha, firmas, es muy importante, incluidos nombres y se hace por triplicado, ¿no? Entonces, bueno,
tengo una cápsula de Katy que ya no nos da tiempo meter, la voy a meter el próximo sábado sin falta para que nos diga qué es el co-living. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy en Fórmula Inmobiliaria. Yo me despido, se quedan con Natividad Sánchez, que fue su cumpleaños. Un abrazo, besos para Nati, que fue cumpleaños en esta semana. Se quedan con Natividad Sánchez en Fórmula Turística y yo me despido diciéndote que nada es más importante, nada vale la pena si no tienes salud. Cuídate mucho, si sal con todos los protocolos de seguridad. Mi nombre es Lizeth del Valle y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima.